eso quiero limpiar mi nombre, porque supuestamente fue mi culpa. Vamos hasta Los Ángeles con Tania Charry, que también estuvo ayudándonos mucho con La Estrella allá y cubriendo eso día a día, para que nos tiene más detalles en el día de hoy. Tania, Adelante, un mes difícil Tania. para Alicia Villarreal. Adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, mira, las cosas no le están yendo bien a Alicia Villarreal en estos momentos, porque después de haber tenido ese altercado del que ya hemos hablado en nuestro show con Cruz Martínez, pues se muere su papá. Ella, de todas maneras, a pesar de eso, cumplió con un compromiso que tenía, un concierto que ya tenía programado, y allí no pudo más. Al final, pues le dedicó el concierto a su padre y se puso a llorar, obviamente, recordándolo a él. Incluso Cruz Martínez también puso un mensaje en sus redes sociales diciendo que le gustaría estar en estos momentos dándole un adiós a su suegro, que recordaba como su segundo padre. Pero Alicia Villarreal, le siguen hablando de ella porque hay una persona que dice y quiere aclarar en nuestro show que él no fue el causante de ese altercado que tuvo con Cruz Martínez. Y aquí está Francisco Cantú y ahora le cuento más de esta persona. Él es Francisco Cantú, es cantante y hace algún tiempo estaba tratando de conquistar el corazón de Alicia Villarreal. Cuando se presentó en el YouTube Theater fue cuando ella me invitó a cantar ya a dueto con ella, y de ahí fue donde todo comenzó. Digo, de mi parte, te digo que ahí comenzó todo, porque ahí pues Alicia se me hizo que era una gran persona, muy sencilla, lo cual eso llama mucho la atención en los hombres. Sí, a mí sí me gusta Alicia, sí empezamos a tener una muy buena amistad, y ya casi se puede decir que yo la estaba cortejando a ella, ¿no? ¿Pero estaba casada? Pues mira, antes de yo hacer cualquier movimiento o hacer cualquier invitación a Alicia, yo me cercioré, yo le pregunté a ella qué pasaba con su esposo, con Cruz Martínez. Ella me dijo que estaban separados, que él ya no vivía en la casa, que él había rentado un departamento en la ciudad de Monterrey. El coqueteo supuestamente se hizo más fuerte. Vino a San Diego a filmar un video, y ya de ahí se planeó pues ir a Los Ángeles, porque ella tenía que ir de compras para su vestuario de la gira ahora 2025, y pues con gusto yo la acompañé, y pues de ahí fuimos a comer y fuimos al centro comercial ella tenía que hacer unas compras. Al parecer, esta amistad entre Francisco y Alicia fue una de las cosas que enfureció a Cruz Martínez. ¿Y tú crees que Cruz le vio los mensajes que existieron entre ustedes? Pues seguramente sí. ¿Tú por qué estás haciendo esta entrevista, Francisco? Punto número uno, no quiero que se me culpe a mí de esto. Como te digo, ellos no han dado la versión del por qué se pelearon, discutieron, y pues supuestamente... Él dice que Alicia le contó cosas de su relación. Que algo que no le gustaba, y lo tengo que decir, era que cuando ella se iba de gira, Cruz Martínez iba a visitar a sus hijos a su casa de Alicia, y se quedaba a dormir en su casa, y que eso a ella no le gustaba, y que ya le había dicho. Aunque Francisco no reconoce con todas sus letras que vivió un romance con Alicia Villarreal, el hombre lo que quiere es que él no aparezca como la manzana de la discordia. Yo lo que quiero es aclarar y pues limpiar mi nombre de que yo no estaba pues ni mandando ni fotos obscenas, ni propuestas indecorosas hacia Alicia. Yo por eso quiero limpiar mi nombre, porque supuestamente fue mi culpa. Fíjate que nosotros, por supuesto, entramos en comunicación con las personas que manejan a Alicia Villarreal y ella misma, y nos dice que ella jamás ha tenido ningún tipo de relación con este señor, solamente abriéndole los conciertos en Grandiosas, y que lo tiene simplemente como un amigo. Sin embargo, Arturo Carmona, que sí fue esposo de Alicia Villarreal, madre de su hija Melanie, habló de lo que está pasando con Alicia Villarreal, y aquí está. No es así, no es así. Mi hija siempre tuvo bien claro quién es el esposo de su mamá, siempre tuvo bien claro quién es su papá,
yo siempre estuve pendiente de él, inclusive yo hablé con él cuando se casaron, eso ya lo he compartido en varias ocasiones, pero no hay nada de eso, al contrario, siempre ha habido una comunicación muy abierta donde cualquier cosa, él siempre sabía que yo iba a estar pendiente y respaldando a mi hija. Estoy enfocado obviamente en, como les digo, estar apoyando a la familia, estar apoyando a todo lo que sucede. Hay muchos dimes, hay muchos diretes, hay tanta información que al final solamente ellos saben si es real o no, y también ellos son los que tienen que, pues, de una u otra manera aclararlo, ¿no? Y sobre todo en ellos mismos. Bueno, fíjate que hay que tener en cuenta sobre todo que en medio de todo este escándalo, Lili Raúl Cruz Martínez ya apareció a decir que todo es mentira y que pronto se sabrá la verdad. Así que bueno, vamos a estar muy pendientes porque increíblemente está pasando muchas cosas en la vida de Alicia Villarreal y pronto la tendremos aquí en el show en El Gordo y la Flaca. Me despido desde aquí de Los Ángeles. Paso con ustedes, Lili Raúl, sin antes pedirle el favor que me ayuden a felicitar a mi querido Bruno, que hoy cumple 2 añitos de edad. Muchas felicidades a tu esposo, felicidades. Al hijo, el hijo. Ah, el hijo, perdón. Claro, Bruno cumple Pensé 2. que era, bueno, como se llama Bruno. No, se llama Sebastián y el hijo se llama Bruno. Sí, verdad. Raúl, bueno, pensé que era, bueno, tampoco estoy tan lejos del esposo Ali. Muchas felicidades.